Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a su acto de inauguración de el CIBEC 2021. Previamente vimos el video que presentamos hace un año precisamente cuando tomamos la sede en Sevilla, en el Congreso pasado en Sevilla. Olga. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio, la 15ª versión del Congreso CIBEC. Para nosotros es muy grato recibirlos. Hubiésemos querido tenerlos aquí a todos presencialmente, pero hemos vestido todos los espacios con esa fraternidad que caracteriza a la Universidad San Buenaventura y hoy les decimos bienvenidos. Bienvenidos a la 15ª versión de CIBEC, acá desde la Universidad San Buenaventura de la ciudad de Cali. Gracias, Olga. De todo, agradecer a todos y cada uno de los que han estado al tanto y colaborando con este congreso, a Icogestión, la Universidad de Valencia, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad San Buenaventura Cali, y ante todos sus directivos y todo el apoyo que hemos tenido para el desarrollo de este mismo congreso. Hoy, en el acto inaugural, pues nos acompaña nuestro rector de la Universidad San Buenaventura, Fray Efrem Parmenio Ortiz Ortiz, OFM. También hacen parte de este acto inaugural Vicente Ripoll, presidente de Icogestión, Mercedes Barrachina, directora general de Icogestión. En este orden de ideas, le damos a todos una calurosa bienvenida a su CIBEC 2021 en la 15ª versión, donde pues conocemos que el Congreso es itinerante, ya hemos tenido unas sesiones previas, estuvo el Espacio SICA, el Riches Forum, el Doctoral Colloquium y hoy nuestra inauguración formal del Congreso. Sin más preámbulo, señor rector, bienvenido, muchísimas gracias por todo su apoyo y adelante. Muchas gracias, profesor Iván. Muchas gracias, Olga, Lucía, también por estas palabras introductorias. Muy buenas tardes para todos. Quisiera empezar mis palabras con un fraternal saludo de paz y bien a todos y cada uno de los que participan activamente de esta 25ª versión del Congreso Iberoamericano de Gestión de Control. Para la Universidad de San Buenaventura, así como para la ciudad de Cali, es realmente un honor poder facilitar un espacio académico propio para la discusión pública, crítica y abierta de las ideas, del conocimiento y la investigación en torno al ámbito de control y contabilidad de gestión. Igualmente, como miembros de Icogestión y socios a través de nuestro convenio con la Universidad de Valencia, reconozco, agradezco y manifiesto mi satisfacción con las personas que están vinculadas a la realización de este Congreso Iberoamericano de Control de Gestión, CIBEC 2021. En esta oportunidad, desafortunadamente, no ha sido posible el encuentro presencial, pero aún así el espíritu resiliente del comité académico, comité científico y del comité organizador del Congreso nos brinda la oportunidad de vencer los obstáculos, sin dejar apagar el espíritu de trabajar juntos, de hacer alianzas, de encontrarnos para pensar los retos, proyectar las soluciones y aprender colectivamente de los avances teóricos y prácticos en la contabilidad de gestión, control de gestión, administración y finanzas corporativas, así como áreas afines y temas transversales basados en la sostenibilidad empresarial. Por hacer posible este encuentro en medio de una pandemia mundial, mis sinceros agradecimientos a todos los que de una u otra manera están contribuyendo para hacer realidad este congreso. De nuestra parte, y con el fin de lograr los objetivos de socialización del conocimiento y relacionamiento que también enmarcan este congreso, hemos dispuesto un programa con sesiones culturales y de networking para llevar a ustedes representaciones de nuestra región. Este año el CIBEC trae un amplio abanico de temas en torno al control de gestión, como el Big Data, el impacto de la transformación digital en los controles de gestión, así como la digitalización y automatización inteligente, entre otros, que son parte de estos datos económicos necesarios para la toma de decisiones en nuestras organizaciones.
Es por esto que no podía dejar pasar la oportunidad, teniendo tan distinguidos líderes, investigadores, estudiantes de Iberoamérica, de brevemente dar a conocer la identidad y el alto grado de interés que tiene la Universidad de San Buenaventura por los temas comunes que ocupan la agenda central de este congreso, como lo son calidad, profesionalidad, eficiencia, responsabilidad social, cuidado del medio ambiente y comportamiento ético. Estos valores ciertamente forman parte también de nuestra identidad universitaria y de la gestión institucional. Y es por ello por lo que somos los primeros en sentirnos honrados por la confianza depositada en nuestra universidad para la organización de este congreso. La Universidad de San Buenaventura, desde su fundación, se ha empeñado en la formación ética, humanística y científica de sus estudiantes para la transformación social y su posicionamiento nacional e internacional. Como institución estamos en constante itinerario hacia la calidad, la cual se construye y afianza a través de la planeación estratégica y con las variadas herramientas de gestión y autoevaluación. Estoy seguro que estos días de congreso han representado y representarán jornadas de conversaciones fructíferas. Por eso no he querido que mis palabras sean de cátedra, sino más bien de motivación a continuar iluminando con su pensamiento los elementos de una gestión que nos hagan ciertamente más eficientes, eficaces y productivos en lo que respecta a lo organizacional, financiero, pero que al mismo tiempo nos hagan líderes más humanos y responsables con nuestra sociedad y con nuestro medio ambiente. Peter Drucker afirmaba que la pregunta relevante no es simplemente qué debemos hacer en el futuro, más bien lo importante es preguntarnos qué debemos hacer hoy para afrontar el futuro. En el espíritu de este gran pensador de la gestión, quisiera entonces desde el espíritu humanista, igualmente de nuestra Universidad de San Buenaventura, plantear ciertos interrogantes que tal vez puedan continuar motivando nuestras conversaciones académicas. Es cierto que cada día en Latinoamérica nos hacemos más conscientes de la importancia y necesidad de las herramientas de gestión y contabilidad para el desarrollo sostenible de nuestras organizaciones, en torno a la productividad, la competitividad y el desarrollo económico de nuestros países. Planeación estratégica, indicadores de gestión, eficiencia, eficacia, calidad, evaluación, resultados, entre otros, están siempre presentes en nuestra mente cuando asumimos el liderazgo de nuestras instituciones. Sin embargo, ¿cómo poder cultivar una conciencia reflexiva que nos permita pensar no solo en términos productivos, sino más humanos? En otras palabras, ¿cómo humanizar el ejercicio gerencial y financiero de nuestras organizaciones, haciéndonos más conscientes no solo de cómo se implementan herramientas efectivas de gestión y control, sino de qué implicaciones tienen estas en las personas y a qué intereses últimos sirven? Observando los datos de Transparencia Internacional, una institución que monitorea los índices de corrupción, la primera inferencia que se pudiera hacer es que hay una relación directa entre los bajos índices de desarrollo y los altos niveles de corrupción en los países. La corrupción en América Latina, sin duda alguna, continúa siendo uno de los mayores retos que tenemos en muchas de nuestras organizaciones sociales, comerciales y gubernamentales. ¿Cómo lograr que cuando pensemos en estrategias, indicadores y resultados de gestión, la dimensión ética de nuestro ejercicio empresarial y gerencial esté también permeado por niveles de transparencia y de un efectivo control público y privado de los recursos que nos han sido confiados para administrar? Como un líder de gestión de lo académico, me siento animado por este 15º Congreso Iberoamericano de Gestión de Control y por el trabajo que ustedes vienen realizando a través de todos estos años. Soy un firme convencido del diálogo fructífero que debe existir entre la universidad, la empresa y el Estado, y este Congreso es claramente un espacio propicio de este tan necesario diálogo social. Son grandes los retos que viven nuestros países en lo económico, académico, político, social. Sin embargo, da confianza y esperanza que líderes académicos y empresariales de diversos países iberoamericanos se sienten a dialogar y a compartir
conocimiento en un congreso de tan grande envergadura. Gracias por continuar estos intercambios fructíferos. Nuestros países y los líderes de nuestras organizaciones se encuentran necesitados de sus orientaciones y conocimiento. En medio de una pandemia global, una economía global en crisis, una crisis climática y una desigualdad creciente a nivel social y económico, hay mucho por aprender, mucho por construir, mucho por redireccionar, mucho por hacer e innovar. Que los retos sean motivaciones inspiracionales para la creatividad y el trabajo colectivo fruto de una gestión humana, productiva, transparente y responsable. A todos, muchas gracias por su atención. Padre Fred, muchísimas gracias por esas palabras. Realmente nos dan una calurosa bienvenida y, como lo ha dicho el Padre Fred, un fraterno abrazo por parte de la universidad. Es así como también agradecemos mucho la presencia y la dirección de AICO Gestión. En esta tarde nos acompaña el doctor Vicente Ripoll, que es presidente de AICO, y también tiene esas palabras de bienvenida y de apertura para el día de hoy. Así que, doctor Ripoll, gracias por estar acá y cedemos la palabra en este momento. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches aquí en España, buenos días en Colombia. Lamentar, lo habéis comentado tú y el rector, ¿no? El no poder estar juntos y que ha sido una tónica de estos 13 congresos anteriores. Ya en Sevilla nos tuvimos que quedar también online, igual que ahora. Esperemos que el próximo evento, el 16º, nos podamos saludar, estrechar y abrazarnos. Bueno, en primer lugar, mil gracias, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de San Buenaventura, por apoyarnos, ¿no? Apoyar a AICO Gestión. Ahora la doctora Barrachina, la directora general, alguna pequeña referencia, pero bueno, pues para nosotros es un honor, ¿no? El que desde una universidad y un rector, ¿vale? Pues apoye eventos de estas características, apoye en este caso el control de gestión, ¿vale? Que está creciendo de forma desorbitada a nivel internacional y por tanto mil gracias por acompañarnos, mil gracias por esas palabras que ha tenido iniciales, que yo creo que un poco resume, ¿no? Lo que es el Congreso Iberoamericano, lo que es AICO Gestión, ¿no? En esa perpetua lucha en que estamos todos por mejorar. Muchísimas gracias. Como no, también pues al comité organizador, ¿no? A Olga Lucía, a María Alejandra, que también ha estado ahí apoyándonos desde esa oficina de Relaciones Internacionales, a Luis Alberto, a Beatriz Eugenia. Bueno, y para nosotros a Iván Andrés Ordóñez, que ha sido el nexo de unión, ¿no? Él fue el que unió, en uno de los congresos vino a verme, estaba yo por allí, me dijo que se ofrecía como sede, se llevó a la junta directiva de AICO Gestión, bueno, y la gente encantada. Y bueno, yo creo que encantada en aquel momento sin conocer la realidad, y la realidad de ahora ha sido que aquí estamos en esta sala que sería donde está concentrado una parte del cuerpo de AICO Gestión, aquí en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Contabilidad. Bueno, pues estamos súper satisfechos, ¿no? El congreso no ha empezado, pero bueno, ya hemos tenido las sesiones del CICA, las sesiones del Research Forum, las sesiones del Doctoral Colloquium, y yo creo que han sido de un éxito espectacular. Ya no solo por el entorno, por la gente, sino por los trabajos, ¿no? Por los trabajos, yo creo que la alta calidad, y por eso también quiero agradecer de forma muy distinguida al comité científico, ¿vale? Que ha hecho esa selección de las casi 200 ponencias que se han presentado, y que bueno, y que eso ha hecho un poco el devenir en esos 3 eventos previos al CICA, donde se presentan trabajos de investigación de gran envergadura. Felicitar también a la revista, y ojalá cada año seamos más las que apuesten por este evento y por los trabajos que se presentan. Al final, desgraciadamente o afortunadamente, en el mundo de la investigación, hoy lo que prima es que nuestros trabajos impacten en revistas de alto estándar. Eso lo sabemos todos, lo sabe toda la comunidad iberoamericana, y en eso yo creo que desde el rector Ortiz hasta el último profesor
todos queremos mejorar la universidad a través de la investigación. De ahí los rankings nos van posicionando, nos gustarán o no nos gustarán, pero al final los rankings, bueno, pues es un elemento, ¿vale?, que indica si apostamos desde la alta dirección de las universidades, si se apuesta por la investigación. Está claro que un país desarrollado es porque invierte mucho en I+D+I, pues las universidades, está claro que las que inviertan en investigación pues serán líderes a nivel internacional. Bueno, pues quería también agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, porque aunque estemos en una gran universidad, bueno, pues la facultad de donde nace o tiene sentido este evento y, bueno, ya seguir luchando. Yo creo que hay que continuar en esta permanente presión que sentimos los profesores de universidad por parte de los sistemas universitarios, que priman que investiguemos, se nos valora porque investiguemos, se nos reconoce desde el punto de vista económico porque investiguemos. Ahora se está poniendo en valor en el contexto anglosajón y sobre todo en el contexto europeo el tema de la transferencia de conocimiento que hacemos desde las universidades, ¿vale? Y por tanto también es un elemento motivador para nosotros, como profesores de universidad, para ver ese tejido socioeconómico más cercano a nosotros que está necesitando y, cómo no, se da por sentado que, bueno, pues se pretende del profesor de universidad del siglo XXI que sea un buen docente y que además ocupe algún puesto de gestión. Yo, para terminar y darle el paso a la directora general, a la doctora Mercedes Barrachina, quisiera también agradecer profundamente a Mónica Franco Santos que nos acompañe. Creo que desde el comité organizador habéis hecho un esfuerzo enorme por tener a los primeros espadas del mundo mundial en temas de control de gestión, y eso también es mucho de agradecer. Le agradezco mucho a Mónica, que ahora nos deleitará con la conferencia inaugural del Congreso, y sin más le cedo la palabra a la doctora Barrachina. Muchas gracias, doctor Ripoll. Buenas tardes, buenas noches ya por aquí, por España. Como ha dicho el doctor Vicente Ripoll, estamos en la sede de Aicogestión en la Universidad de Valencia, en España. Y bueno, yo como directora de Aicogestión quiero transmitir la gran satisfacción que tenemos en la Junta Directiva por la evolución que está teniendo este congreso. Congreso que ahora conocemos por CIBEC, en sus inicios no tenía este nombre, pero bueno, desde el año 92, desde 1992, este congreso es una realidad. Realmente Aicogestión vino después que el Congreso nació primero, y Aicogestión fue una iniciativa que trató de llevar esos valores que hicieron nacer el Congreso a algo con mayor dimensión. Así nació Aicogestión. La misión de Aicogestión es fortalecer nuestra comunidad iberoamericana alrededor de la disciplina de control de gestión para ser todos más fuertes a la hora de, pues, como decía el doctor Ripoll, investigar, publicar, ser mejores docentes e intercambiar entre nosotros todo nuestro conocimiento. En los últimos años hemos aumentado mucho nuestra comunidad de forma relevante, y nuestro objetivo en estos últimos tiempos ha sido fortalecer esta parte de Aicogestión, que es la investigación, donde el CIBEC se encuadra. Aicogestión tiene tres líneas, una línea que es la de investigación, otra la de docencia y otra la parte profesional. El Congreso se ubica, o lo hemos ubicado, dentro del área de investigación, y es por ello que estamos trabajando desde los últimos años para fortalecer la calidad en investigación dentro del Congreso también. En los eventos previos, que ya han comentado que se han realizado en estos días, el CICA, el Research Forum, el Doctoral Colloquium, y que hemos estado siguiendo, hemos observado que cada vez más hay esa calidad, palpamos esa calidad tanto de los ponentes como de los contraponentes. Por lo tanto, estamos satisfechos porque vemos que poco a poco estamos consiguiendo este objetivo. Sin más, desde aquí, desde la sede de Aicogestión de Valencia, España, daros la bienvenida a todos y que, bueno, desearos muchos éxitos. Muchas gracias. Perdonadme un segundo, para que para que estemos más ubicados. A mi izquierda se encuentra también el director de comunicación de Aicogestión, el doctor José Verbel, y a mi izquierda también se encuentra uno de nuestros estudiantes estrella. Además, lo habéis visto mucho estos días por el evento. Viene de la Universidad Militar de Nueva Granada, está ya 3 años y medio aquí en este departamento, terminando ya su tesis doctoral, que antes de final de año
que es Jorge Salgado. Para que, bueno, no veáis aquí gente... Bueno, pues muchísimas gracias y nada, cedemos la palabra a Olga o a Iván, a quien toque. Muchísimas gracias, Vicente, Mercedes, José, a todos y cada uno de ustedes. También extender un agradecimiento a Ernesto y a David, que han sido piezas fundamentales en este desarrollo del Congreso del CIBEC, en la constitución del Comité Científico, a todos y cada uno de los que han participado en ellos y a cada uno de los coordinadores de la red AICOS Gestión en los diferentes países. En el caso de Osmani, Enriqueta, José Obdulio, aquí en Colombia, Freddy, en Chile, y bueno, otros más que se me van, la doctora Fabricia también, que se me van en este caso, pero que todos han contribuido fundamentalmente en el desarrollo y demás en el mismo Congreso. Muchísimas gracias a todos y me excuso con quien de pronto se me quede por fuera, pero para todos un gran abrazo y una gran felicitaciones y agradecimiento en especial. Pues nada, es un placer estar con vosotros. Aquí ahora mismo yo estoy en Inglaterra totalmente puesta con abrigo ya casi y os veo ahí con vosotros con esos tiempos tan buenos y os envidio muchísimo. Pues bueno, voy a empezar mi presentación. Más que una presentación me gustaría que fuera una discusión. Entonces tengo una serie de slides, o sea, de diapositivas, pero realmente lo que me gustaría que creáramos al final es una conversación sobre el futuro de nuestra investigación en sistemas de control de gestión. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. 2 segundos. Aquí la tengo. Y espero que la veáis todos. Si no es ahora mismo, en breve será. Perfecto. Bueno, pues lo que yo quería proponeros o lo que me gustaría comentar con vosotros está centrado en un artículo que no solamente he escrito yo, sino que está escrito con David Audley, que es profesor de Lancaster University. Ahora mismo, en sus palabras, está jubilado, pero realmente sigue tremendamente activo. Como habéis podido comprobar, porque sigue publicando y sigue haciendo un montón de cosas. Entonces, en este paper lo que queríamos hacer era tomar una serie de riesgos y quizá cuestionar cosas que a veces damos por sentadas en nuestras organizaciones y en nuestra investigación. Entonces, pues sin más dilación, quizá deciros que hay todo un paper escrito que podéis acceder. Ahora mismo tenéis una versión antigua en ResearchGate, pero si alguien está interesado en ver la versión más actualizada que va a ser emitida a Management Accounting Research, entonces me podéis escribir y yo con agrado os la enviaré. Está ahora mismo en revisión. Entonces, lo que quería comentar, los sistemas de control de gestión todos sabemos lo importantes que son en las organizaciones. Básicamente, creo, por lo menos en Inglaterra, en España yo creo que ya casi que también, la gran mayoría de organizaciones, sobre todo las que tienen más de 500 trabajadores, suelen utilizar sistemas de control quizá de distintos niveles de sofisticación, pero está claro que todo el mundo utiliza budget. Todo el mundo utiliza, yo diría que sistemas de indicadores, incentivos están empezando a ser ya grandemente utilizados y en general todos estos sistemas tan formales están ya muy presentes y casi que eso se dan por sentado en la mayoría de las organizaciones. Entonces, desde el punto de vista de investigación, nosotros solemos tratarlos y analizarlos de una forma muy concreta y muy determinada. Y también nos centramos en una serie de efectos que estos sistemas tienen de una forma también muy específica. Querría haceros quizá una vista histórica, quizá solamente para que veáis y os deis cuenta de las cosas en las que siempre nos solemos fijar cuando analizamos e investigamos estos sistemas. Entonces, por ejemplo, si me voy al 85, a lo mejor muchos recordáis el artículo de Flamhold en el que un poco explicaba
desde el punto de vista organizacional, hablaba de sistemas de control organizacional, pues estos sistemas, estos mecanismos de control que eran los que ahora pues os estaba comentando, ¿no? La utilización de goals o objetivos de empresa, en este caso hablaba de standards, goals and standards, toda la parte de planning, cómo eso luego se traducía en medidas. Las medidas tienen asociado unos targets y un feedback. Luego eso da lugar a unas evaluaciones y a unos rewards, a unas recompensas. Y cuando esos distintos mecanismos, esas prácticas se ponen en funcionamiento, se utilizan en las organizaciones, pues bueno, eso da una serie de resultados que son tanto visibles en temas, por ejemplo, financieros, en este caso, en esas alturas, casi todos los resultados que se observaban y se analizaban eran los financieros, pero también actitudinales, ¿no? En cuestión de comportamiento de las personas. Bueno, esto es en el 85, pasamos al 99, tenemos los distintos modelos que David Audley presenta, pero ciertamente basados casi en los mismos elementos, ¿no? Destacaba la existencia de objetivos o goals que tienen asociados unas estrategias de consecución, unos planes específicos, la parte de planning, luego eso da lugar a unas medidas o indicadores, unos targets que luego se asocian a unas recompensas y luego hay una serie de feedback. ¿Cómo se llevan a cabo esos elementos? Pues depende de distintas funciones de control. Entonces, ellos analizaban Balance Scorecard y se podían ver esos elementos también desde el punto de vista de la utilización de budgets, pero en general los mismos elementos, las mismas partes del sistema de control o muy parecidas. En el 2008 entramos y perdonar que algunos de estos frameworks los he cogido directamente de los artículos originales y están en inglés, pero más o menos las palabras estoy convencida de que se traducen por sí solas. En este caso ya en el 2008 seguimos teniendo los mismos elementos, la parte de planning que incluye los objetivos y los goals, o sea, bueno, objetivos, goals, depende de cómo lo definamos, pero unos ends, unos fines concretos que son los que se esperan que se consiga desde el punto de vista organizacional. Hay unas medidas que pueden ser financieras, no financieras. Eso genera una serie de recompensas, penalties o penalizaciones, y luego también hay un feedback. En este caso ya en el 2008 empezamos a ir un poco más allá del sistema y empezamos a integrarlo en algo más completo que incluye pues, temas culturales y temas también del entorno. Ya empezamos a ver que el sistema en sí no funciona en sí mismo de forma independiente, sino que tiene una serie de relaciones con otras cosas que ocurren en la organización. Como la parte de los valores y los símbolos y otras cuestiones del entorno como el riesgo y demás. En este caso, muchos de nuestros colegas empezaron a investigar la dinámica de estos paquetes o estos sistemas, hay todo un debate entre que si son sistemas o son paquetes, y cómo interactuaban los distintos elementos de control para generar una serie de efectos. Pero casi siempre esos efectos seguían siendo financieros, no financieros, actitudinales en el sentido de no financieros o comportamentales. Estamos en el 20. Ahora, bueno, en los últimos años hemos empezado a tener un poquito más de insistencia, no solamente en los elementos formales de los sistemas de control, es decir, estos goles, estas medidas, estos targets que son muy, muy observables, medibles, controlables, sino que bueno, ya han empezado a entrar otra serie de elementos que sabemos que también son importantes y ahora estamos hablando de technical controls y social controls y cómo esas configuraciones de distintos elementos técnicos y sociales pueden generar unos efectos u otros. Pero en general, independientemente de que ahora parece ya que estamos abriéndonos más a esos sistemas a esos elementos de control informales o sociales, se pueden llamar de distintas formas, es cierto que la gran mayoría de nuestros colegas siguen focalizándose primordialmente en
estos elementos que veíamos ya en los 80. Y en muchas, sobre todo en las investigaciones cuantitativas, por ejemplo, pues casi siempre terminamos midiendo esta serie de controles, a veces utilizando modelos, pues los que por ahora hemos estado siempre gestionando, modelos lineares y en cierto modo estáticos, que nos han ayudado muchísimo y nosotros hemos visto los beneficios de ellos y pueden ser muy útiles y sin embargo también hay cosas que no nos dejan ver. Antes de nada, quizá puntualizar el tema de los efectos. Los efectos que, como os comentaba, casi siempre nos centramos en los efectos esperados, ¿no? En los que, por ejemplo, toda la parte de ventas, o sea, cómo los sistemas de control nos permiten obtener las ventas deseadas, cómo nos permiten obtener la productividad deseada, cómo nos da un alineamiento estratégico que es el que esperábamos cuando los diseñábamos. O sea, cuando hablamos de efectos intencionados son los que se especifican a la hora de diseñar estos sistemas de control. Y por lo general, la gran mayoría de las investigaciones que se publican suelen centrarse en estos. Es verdad que hay algunas investigaciones que suelen estar en la periferia que también se focalizan en a veces estos efectos no intencionados, y siempre desde principios de nuestra literatura ha habido académicos que han prestado atención a estos side effects o estos efectos secundarios, como pueden ser que a veces cuando utilizamos estos sistemas generamos rutinas de gente que manipula datos, gente que miente, se cambian las relaciones o generan cambios de relaciones personales. Pero lo interesante que tanto David como yo y otros colegas, no solo somos nosotros en este tema, hemos estado notando cada vez más es que a pesar de ser conscientes de que los sistemas de control generan este tipo de efectos, casi siempre los dejamos como un poco de lado, es decir, los tratamos como secundarios. Sí, sabemos que ocurren, pero ante todo este tipo de sistemas nos permiten conseguir lo que predecíamos al principio, ¿no? Nos dan las ventas, nos dan todas aquellas cosas que se establecían a priori cuando fueron diseñados. Y quizá por la complejidad que tienen estos efectos no intencionados, a veces en las investigaciones empíricas tienen un rol muy minoritario o considerado no prioritario. Entonces, ¿qué ocurre si seguimos haciendo esto? Quizá en resumen, nos hemos centrado mucho en los elementos formales observables que interactúan creando modelos muy lineales y estables, y por lo general los efectos no intencionales, lo que llamamos unintended consequences, los hemos dejado un poquito de lado. ¿Por qué pensamos que esto es un problema? Que es lo que posiblemente vosotros ahora estaréis pensando. Bueno, creemos que es un problema porque, en principio, a pesar de que estas cosas existen, las obviamos. Y cuando las obviamos, dejadme que saque, dejamos de conocer una serie de cosas que son importantes, sobre todo para entender fenómenos tan complejos como, no sé si sabéis, pues las cuestiones de bancos que tienen que despedir en Estados Unidos a más de 5.000 personas de una vez porque han creado o han desarrollado una serie de comportamientos totalmente poco éticos, o situaciones en las que, por ejemplo, en Estados Unidos la policía se descubre que todo un área regional de la policía está generando una serie de comportamientos en el entorno que atentan contra la democracia y contra los derechos civiles. Todo eso a veces por utilizaciones de targets. O sea, efectos tremendamente perversos que quizá por la complejidad que conlleva el estudiarlos se dejan en cierto modo de lado y no se estudian. Porque
porque a veces esos efectos que terminan siendo fatales se generan de una forma evolutiva, dinámica, que tiende a llevar mucho tiempo, pero como nuestros modelos suelen ser muy lineales y estables, por lo general se nos salen de ese entorno de visión. ¿Qué ocurre? Pues que si no somos capaces de ver o anticipar esos efectos perversos y tampoco somos capaces de entender cómo evolucionan estos sistemas, pensamos que nos estamos perdiendo una parte de un conocimiento que es tremendamente importante, no solo para las organizaciones, pero también para el entorno, porque a veces estos sistemas tienen efectos que van más allá de la organización. Entonces, ¿cómo podemos ampliar nuestros horizontes para estas limitaciones que ahora mismo tenemos en nuestra forma de investigar estos sistemas y nuestra forma de entenderlos puedan minimizarse, ¿no? ¿Cómo minimizamos esta falta de conocimiento o cómo ampliamos nuestro conocimiento, mejor dicho? Bueno, por una parte, primero hay que entender por qué hacemos lo que hacemos. Y aquí hemos pasado por distintas fases, a través de hablar con distintas personas o distintos colegas con distintas experiencias a lo largo de sus propias carreras, o sea, gente que está empezando, gente que lleva ya mucho tiempo. ¿Por qué tendemos a obviar las cuestiones como los unintended consequences, o sea, los efectos estos no intencionados? ¿O por qué siempre nos tendemos a centrar en las cuestiones formales de los sistemas de control? Bueno, pues a priori podríamos pensar, bueno, directamente los ignoramos porque nuestros sistemas, nuestros métodos de análisis de datos no nos permiten realmente tratarlos bien. Entonces ahí pones un poco la responsabilidad en el investigador de que estamos tomando una decisión que es en cierto modo consciente. Sin embargo, tanto David como yo, y cuando hemos hablado al final hemos llegado nuestro argumento es diferente. No pensamos que esto es una cuestión de falta de interés o de forma consciente decidir no estudiar estas cuestiones que sabemos que son tan importantes. Nosotros lo que pensamos es que esto es una cuestión de nuestra forma de ver este tipo de sistemas, o lo que llamamos nuestro cognitive framing. Hay una serie de supuestos que ya damos por hecho, quizá por nuestra formación a lo largo de los años, que nos evitan ver más allá de lo que los supuestos nos proporcionan. Dejadme que os explique un poquito más a qué me refiero. Es decir, lo que llamamos marco de referencia o framing en inglés. Y os voy a poner un ejemplo, si me funciona aquí. Si me permitéis que haga un paréntesis para poder explicar a qué nos referimos con framing. La forma en la que pensamos y en la que vemos las cosas y en lo que nos focalizamos suele estar definida por una serie de supuestos que tomamos de base. El mundo es tan complejo que por lo general, para poder entenderlo mejor, nosotros mismos nos ponemos unos marcos que vienen definidos por una serie de supuestos. Entonces, en nuestro entorno actual, lo que llamamos en nuestro marco actual, ¿qué es lo que estamos asumiendo? Cosas que a lo mejor ni siquiera nos hemos planteado antes, ¿no? Dejadme que... ¿Qué suponemos? Suponemos que las organizaciones funcionan como máquinas. Esto viene de los años 50, 60, incluso de los años 20. O sea, son predecibles, son controlables, entonces podemos gestionarlas. Simplemente tenemos que definir exactamente qué es lo que queremos, qué es la cuestión específica que queremos hacer en nuestra organización y luego establecemos un mecanismo que funciona como, pues eso, con una serie de piezas cuyas relaciones conocemos y así podemos predecir lo que vaya a ocurrir. Las organizaciones, además de funcionar como máquinas o poder funcionar como máquinas, y esto a veces no somos conscientes de que pensamos así, pero están formadas por una serie de coaliciones de individuos que tienen unos objetivos concretos y por lo general son unos individuos que dominan
lo que ocurre en la organización y establecen sus propios objetivos. Y el éxito de la organización consiste en obtener esos objetivos, que es lo que llamamos performance. Como pensamos que las organizaciones pueden funcionar como máquinas, si tenemos el objetivo claro y sabemos exactamente cómo conseguirlo, básicamente podemos gestionarlas. Entonces, podemos medir cosas, podemos predecirlas y podemos monitorizar. Y en condiciones normales, los diseñadores de estos sistemas que tienen, como se supone, aquí quizá ya estaréis viendo vosotros que el poder de la teoría de la agencia nos ha afectado mucho, entonces a la hora de ver nuestras organizaciones. Y en condiciones normales podemos diseñar sistemas de control desde el centro, teniendo en cuenta una serie de comportamientos que pensamos que van a ser estables, por lo general self-interested, o sea, un tipo de personas que se comporta de una determinada forma, y más cuestiones. Estos sistemas de control nos permiten optimizar esos objetivos esperados. Simplemente tenemos que craquear la secuencia o la dinámica, bueno, las interacciones, no, mejor que dinámica, entre los distintos elementos para que así maximicen los resultados que esperamos. Podemos, como estamos hablando de mecanismos, máquinas, podemos romper el sistema en partes y ver cómo independientemente afectan, cómo se relacionan para predecir así sus efectos. ¿Esto qué ocurre? Pues bueno, si tenemos esa forma de ver con esa serie de supuestos de base, claro está, lo único que solemos ver y focalizarnos es en cuestiones como cuáles son los componentes del sistema de control, y tenemos casi 10 años centrándonos en cuáles son exactamente los componentes, o si su sistema es un paquete, cuál es el impacto de un control X en un resultado Y, pues cuál es el sistema de incentivos en profitability, sistema de budgets en innovación, cuál es la configuración de los distintos controles que generan distintos resultados. Quizá esas son las más recientes, ya están, pues ya sabemos que no solamente es un sistema de control, sino que suelen ser una combinación, una configuración de varios, y ahora ya sabemos que no solamente solemos estar interesados en un tipo de resultado financiero, sino que están también los no financieros. También nos focalizamos en los factores que moderan y median esa relación. ¿Tipo de métodos que utilizamos? Pues cuantitativos, encuestas, experimentos, la mayoría de ellos utilizando modelos estáticos y lineales. Es muy raro ver modelos diferentes a esos. Y en cuanto a cualitativos, que quizá los sistemas cualitativos serían los que más riqueza nos podrían dar en cuanto a esa complejidad que existe en la utilización de sistemas de gestión, el problema que ocurre es que nuestras revistas, cuando damos demasiada riqueza de datos en cuanto al contexto en el que estos sistemas viven y son utilizados, en la mayoría de los casos nos piden que quitemos demasiadas cuestiones del contexto o datos del contexto, porque si no los datos son difíciles de transferir de una organización a otra, porque también otra de las assumptions es que, otra de los supuestos es que los sistemas se pueden transferir, los distintos partes de los sistemas se pueden transferir de organización en organización independientemente del contexto. Sabemos, estoy utilizando generalizaciones, pero me imagino que entre todos sabéis que hay una gran base de nosotros mismos que en un momento u otro de nuestra carrera hemos hecho este tipo de investigación. ¿Qué ocurre? Pues si vuelvo atrás a mi fotografía, la realidad, que es muy compleja, tenemos aquí un paisaje en el que tenemos un mar o puede ser un océano, tenemos una montaña. Nuestros propios supuestos, si me centro en el marco del centro, nos dejan ver una serie de cosas de lo que está ocurriendo, pero hay muchas otras que nos perdemos. Entonces, cuando nos enfrentamos a problemas complejos, como puede ser pues, que vemos que un sistema de control ha podido generar un problema de
de atentar a la democracia o de atentar a los derechos humanos, como lo que os comentaba de la investigación de un área de la policía en Nueva York. Claro, o sea, a veces nuestros propios supuestos o nuestras propias formas de ver estos sistemas se nos quedan cortos y tenemos que buscar otra forma u otros ángulos con los que ver estos queridos sistemas que estudiamos. Entonces, quizá lo que ahora me gustaría proponeros es quizá un poco utopía, pero también algo para que nos iniciemos a pensar de esa forma, el cómo poder cambiar nuestros ángulos de mira. En este caso nosotros proponemos, o nos gustaría proponer que sí, para poder, por ejemplo, entender los efectos inintencionados, los unintended consequences, o la dinámica de estos sistemas, que también ahora pues, muchos autores o muchos scholars están intentando analizar la evolución y la dinámica. Con la forma de ver que tenemos hasta ahora es muy difícil que lo consigamos. Sin embargo, hay otros marcos de referencia que nos pueden permitir ver esas cosas, como por ejemplo lo es si tenemos una serie de supuestos que emergen de las teorías de complejidad. Voy rápido a eso y luego me encantará ver qué os parece. Antes de eso, quizá deciros que hasta ahora nos ha funcionado nuestro sistema, nuestro marco de referencia. Nos ha sido práctico, reduce la complejidad porque simplificamos en cuestión de cuántos factores afectan a una serie de resultados y en general hemos ido siguiendo la trayectoria de otras muchas ciencias, o sea, hemos seguido lo que llaman en Newtonian paradigm o Newtonian perspective o teoría o perspectiva mecanicista. Sin embargo, claro, esta practicidad hace, pues eso, limita nuestro conocimiento. Muchas otras ciencias han evolucionado y se han dado cuenta de que también a ellas a veces había cosas que se les escapaban. Querría quizá poneros un ejemplo que viene de forestry, del estudio de los árboles, para que veáis cómo a veces cómo vemos las cosas afecta a nuestras acciones y puede generar tremendos cambios en nuestros ecosistemas. En este caso, durante siglos, los bosques se les dejaba crecer por donde tuvieran que crecer. En Alemania en concreto, en los años 1800, incluso bueno, una tendencia que ha durado varios siglos, hasta hace poco, se empezó a pensar que la forma de sacar mejor provecho a los bosques era pues sistematizarlos, mecanizarlos y hacer lo posible por sacar el mayor provecho de la madera. Entonces, un ecosistema de bosques como el que solía hacerse antes, que se dejaba un poco a su libre albedrío, de repente se empezó a formalizar, a estratificar, a pensar que se podía hacer esto, se podía medir exactamente lo que se obtenía de los bosques, se podía manejar, gestionar toda la madera que se plantaba, bueno, todos los árboles y la madera que se sacaba de esos bosques, se podía predecir, o sea, monitorizar, controlar, predecir. ¿Qué ocurrió? Bueno, durante muchos años se sacó mucho beneficio a esos bosques planificados, pero con el tiempo lo que ocurrió es que el soil, o sea, la tierra en general, perdió muchísimo valor y durante ha costado mucho tiempo que algunos de estos bosques recuperen su riqueza anterior. Y hasta hace poco se ha descubierto que lo que hizo ese sistema mecanicista fue cargarse las relaciones naturales que existen entre los árboles por debajo de la tierra. Entonces, una forma de ver los bosques mecanicista creó problemas en el ecosistema
que han tardado casi 100 años, al parecer, en reconstruirse. Y lo que sabemos ahora es que debajo de los árboles hay una serie de conexiones, una serie de relaciones que no son independientes y que muchas no podemos ver, pero tenemos que dejar estar. Entonces, ahora hay una parte híbrida en la que los bosques pueden gestionarse siempre y cuando hay muchas partes que se dejen al albedrío local, por así decirlo. Entonces, ¿cómo han conseguido eso? Han aplicado muchas ideas de las teorías de la complejidad. ¿Qué son esas teorías de la complejidad de las que os estoy hablando y por qué creo que son interesantes tenerlas en cuenta para darnos más, para poder ver más allá de lo que hasta ahora hemos estado viendo? Bueno, los sistemas, la teoría de la complejidad viene de las ciencias naturales, pero ahora está siendo aplicada a economía, está siendo aplicada a sociología, a las administraciones públicas, sobre todo toda la parte de healthcare. Ahora mismo con COVID está siendo grandemente utilizada para crear todas estas simulaciones y modelos que nos permiten poder establecer distintas intervenciones. Y en management, en gestión, también está empezando a ser utilizada, aunque ya varios scholars llevan intentando introducirla desde hace bastante tiempo. Suele coincidir que la mayoría de las investigaciones con cierta base en las teorías de la complejidad, sobre todo suelen ser salientes en aquellos momentos históricos en los que hay mucha turbulencia. Por ejemplo, ahora y por ejemplo en los años 70 y a principios de... bueno, entre los años 70 y en los años 80 también hay una serie de artículos que suelen ser bastante referenciados. Por lo general estas teorías es una mezcla de muchas, pero tienen una serie de supuestos de base que son lo que podemos utilizar para aplicarlos a nuestra forma de investigar. Estudian sistemas complejos, es decir, entienden los sistemas como elementos orgánicos, holísticos y emergentes, no mecanicistas. Y están en constante interacción con su entorno, generando efectos que son algunos predecibles, pero muchos impredecibles, por lo cual hay que analizar su evolución, las dinámicas para intentar entenderlos mejor y anticiparnos a los efectos que pueden ser perversos. ¿Cómo serían esos supuestos que nos permitirían ver más allá? Como os decía, este tipo de ideas de complejidad aplicadas a las organizaciones, entienden que nuestros sistemas son orgánicos y vivos, en el que hay cosas formales o técnicas, cosas sociales, y también están en continua interacción con el entorno que les rodea y van evolucionando. Son sistemas de control en el que la predictibilidad y la controlabilidad son limitadas. Por lo general no hay unos stakeholders dominantes, sino que hay muchos y todos ellos tienen un peso importante. Los sistemas de control son diseñados, hay una parte que se puede centralizar, pero hay otra parte que se tiene que dejar a nivel local, porque los del centro no tienen la información necesaria. Son sistemas que tienen resultados emergentes, que están en continua evolución, intencionados y no intencionados. Y las distintas partes del sistema se pueden estudiar, pero lo más importante son las relaciones, no solamente entre sus partes, sino de las partes con el entorno y viceversa, y también a lo largo del tiempo. Que con este nuevo sistema de ver, o este nuevo framing mejor, para no confundir, lo que estaríamos haciendo es como ampliar nuestro foco, es engrandar lo que somos capaces de ver, y en concreto nos podría ayudar mucho a ver toda esta parte de las cuestiones emergentes o no intencionadas y las cuestiones de dinamismo y evolución de nuestros sistemas de control. Con este
framing, también creemos que pueden surgir nuevas preguntas de investigación. Por ejemplo, a través de esta serie de supuestos, eso nos permite que nos centremos en la intensidad de las relaciones entre las partes. Por ejemplo, los incentivos con las medidas, con los targets y en distintos lugares de la organización, con distintos usuarios. ¿Qué pasaría cuando una parte no está conectada al resto? ¿Qué pasa si no existe alguna parte? ¿Cuáles son los efectos que pueden servirnos de lo que llamamos early warnings? O sea, ¿cómo detectamos que una manipulación de datos puede llegar a estar descontrolada y para cuándo o cuándo intervenir? ¿Qué comportamientos emergentes genera el sistema? ¿Qué partes del sistema necesitan pasar por fases de experimentación? Una cosa que por ejemplo, es muy común en las teorías de complejidad, es que como estás continuamente intentando adaptarte a la complejidad del entorno, la mayoría de las grandes diseños no se hacen de forma centralizada. Se pueden hacer una vez, pero luego lo que vas añadiendo son ¿cómo sería la palabra en español? Son nuevas adiciones que antes son testadas o experimentadas en contextos concretos. Por ejemplo, si queremos diseñar un nuevo sistema de incentivos, antes de realizarlo para toda una organización de 7.000 personas, pues se cogerían una serie de entornos concretos, se probarían esos sistemas de incentivos durante un tiempo. Una vez que se ve que funcionan, se estandarizarían al resto. Nuevos métodos también serían necesarios. Por ejemplo, se está viendo ahora cómo se podrían hacer análisis biográficos de sistemas de control. Es decir, se puede ir analizando momentos concretos en la historia de un sistema de control y desde su origen intentar entender cómo fue originado y cómo ha ido evolucionando, como se hace en la biografía de personas famosas. Vas cogiendo momentos concretos en el tiempo e intentas enriquecer los datos que tienes de ese tipo de esos momentos concretos. Otros nuevos métodos que se pueden utilizar pues son las simulaciones, como las que están haciendo ahora, por ejemplo, en COVID. Claro, para eso se necesitan muchos datos. ¿Qué implicaciones puede tener esta nueva forma de ver o esta forma de ver adicional? Porque no estamos diciendo que lo que hasta ahora hemos estado haciendo tenga que dejar de hacerse. Al revés, nos ha añadido mucho valor. Quizá lo único que nos está limitando. Entonces hay que saber cuándo empezar a ampliar fronteras, ¿no? En general pensamos que este nuevo framing nos puede permitir ver y pensar en cosas que antes no veíamos. También nos puede ayudar a tener una visión más rica de los sistemas, de sus partes y de sus consecuencias. Nos facilita analizar su dinamismo y su evolución, porque es que es eso lo que justo intentan hacer las teorías de la complejidad, o sea, focalizarse en cómo evolucionan los sistemas. Y luego nos añade nuevos métodos a nuestro repertorio, de la forma que podemos conocer más y mejor. Para las organizaciones también puede tener implicaciones claras. Por una parte, podemos empezar a dar más valor a las cuestiones locales, no tanto a las centrales. Que desde este punto, cuando realmente entiendes cómo funcionan estos sistemas, te das cuenta de que algo que se genera desde un headquarters en Estados Unidos y se implementa en España, cuando llega implementado viene completamente, o a la hora en la que se implementa viene completamente degenerado, y hay muchas cuestiones, mucha información local que debe dejarse utilizar, que tiene un valor crítico que le puede hacer funcionar mejor. Ahí, claro, está la importancia de los efectos emergentes, de cómo la dinamicidad y la evolución de los distintos sistemas de control pueden crear cosas que no esperamos, y la importancia como esos comportamientos poco éticos, y luego cosas como la importancia de los usuarios y la interacción con los elementos de control. Ahí las personas forman parte del sistema complejo, lo cual aún todavía no sabemos muy bien cómo podemos estudiarlo, pero sabemos que en los estudios que se hacen en economía, por ejemplo, y en sociología, las personas
terminan siendo parte del sistema de control. Y con esto quería decir gracias y thank you, pero por haberme escuchado, y espero ahora vuestras preguntas, vuestros concerns, vuestras preocupaciones y todo aquello que queráis comentar. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Franco, muchísimas gracias por esta interesante presentación, por esta investigación que usted ha compartido con nosotros en este momento. Esa es otra forma de ver otras perspectivas y incluso, o mejor, divulgar y revisar esas otras perspectivas que realmente deberían de incorporarse en este campo de conocimiento y estudio que hacen parte de nuestra realidad y que por lo tanto deberían de estar involucradas en ellas. En este momento queda abierta la discusión y preguntas quizás que se tengan, o como bien usted lo mencionó al inicio de su intervención, que quisiera que fuera más una discusión, un conversar al respecto del tema que usted nos ha presentado. Muchísimas gracias. Queda abierta la mesa para conversar y discutir al respecto. Muchas gracias, Iván. Bueno, Mónica, si me permiten, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Hola, pues primero, pues muchas felicidades porque pues seguimos con interés los trabajos del doctor Audley y escuchándote a ti en toda esa reflexión que han hecho acerca de los sistemas de control administrativo, control de gestión, toda esta terminología que se ha hecho. Se me hace muy interesante esta parte de lo que hablas de aproximarnos a través de la complejidad. Y yo te quería preguntar, esto que hablabas acerca de nuestros frameworks, ¿no será parte también de la racionalidad limitada que tenemos en nuestros campos, como tú dices, del no compartir con otros? Yo recuerdo el marco donde Anthony pone los mecanismos de implementación de un sistema de control y justo dibuja lo que dices, ¿no? La cultura influye en la estructura influye en los sistemas influyen en el comportamiento. Entonces, sí es un problema demasiado complejo que yo creo que hasta este momento tenemos la realidad que es enorme y que no se puede tener una aproximación desde una área, ¿no? Pero, por ejemplo, yo quería preguntarte, desde la cultura, ¿cómo puedes abordar el estudio de un sistema de control? ¿No es demasiado complejo? Involucrando cuestiones culturales, por ejemplo. Sí, bueno, creo que tu pregunta es muy apropiada, o sea, sobre todo porque eligiendo cultura quizás es una de las más complejas, y cualquiera que esté en esa literatura te lo puede decir. Cuando ves a un estudiante de doctorado que quiere ir a cultura organizativa directamente ya te ponen las manos a la cabeza como diciendo ¿dónde vas? Pues quizá, mira, creo que David Bedford ha hecho recientemente un paper que se publicó en AOS, en Accounting Organization Society, intentando entender las interacciones de la cultura con los distintos sistemas de control, pero también, claro, utilizando modelos cuantitativos que al final reducen la cultura a una serie de indicadores. Desde el punto de vista de la complejidad, lo que yo he estado viendo es, por ejemplo, hacen simulaciones en las que las simulaciones toman como parámetros distintos agentes tipo que pueden reflejar distintos comportamientos culturales, y luego pues analizan, por ejemplo, lo que más conozco, porque yo también estoy iniciándome en este área, o sea, estoy apasionada, pero por la pura curiosidad de ver cómo están consiguiendo crear esos modelos dinámicos para entender cómo en el área donde yo vivo, pues aunque no puedo decir que en Inglaterra lo estén haciendo muy bien, pero si realmente siguieran a los científicos, los modelos están ahí. Lo que pasa es que luego los políticos toman o no sus decisiones, pero sí que modelan, por ejemplo, cuando en un área tienen distintos niveles de estado social, de estado cultural, de educación. O sea, tiene una serie de parámetros concretos que reflejan el contexto de una región específica y luego los coordinan
con los niveles de COVID, de casos que hay, de muertes y demás. Intentan analizar cómo eso va a irse desarrollando para saber cuándo intervenir. Entonces, ahí están intentando capturar cuestiones culturales, pero también socioeconómicas. Claro. Los sistemas de simulación, te puedo decir que no los entiendo. Veo los resultados y me leo la narrativa. Y ahí yo creo que también, claro, nosotros en este caso lo que podríamos hacer es colaborar con personas que ya tienen esos skills. Porque lo que ven... perdona. Bueno, digo, y como tú dices, a lo mejor generar esta parte de proyectos en diferentes países para ver la evidencia que podemos tener, ¿no? A lo mejor es difícil aproximarse desde las culturas organizacionales porque son a veces muy, muy específicas, pero si involucras un poco las culturas nacionales, podríamos empezar a vislumbrar algo de los efectos de este factor en todo el sistema de control, que es mucho más complejo, como tú dices. Claro, claro. O sea, por ejemplo, una de las razones por las que yo entré en este área fue porque estuve estudiando los sistemas de universidades en Inglaterra y dándome cuenta de que un sistema centralizado que viene establecido desde el gobierno, o sea, por el ministerio, ha calado a lo largo de 30 años en 160, bueno, las 160 y pico universidades que tenemos, y cómo a lo largo del tiempo no solamente está cambiando las identidades de algunas de estas universidades, sino los comportamientos de los académicos que trabajan en ellas, y en algunos casos, ahí estuve leyendo el otro día investigaciones en sociología, la naturaleza en sí de la investigación sociológica, por ejemplo. O sea, y han sido capaces de, a través de casos cualitativos y demás, pero analizar toda la trayectoria de la evolución de ese sistema de control y cómo ha generado ese tipo de comportamientos. Entonces, para mí eso es fascinante, o sea, el ver más allá de la organización y cómo estas cuestiones son muy poderosas. No, pues me encantaría hablar horas, pero ya, no me quiero apropiar de esto, pero como dices, me dejas con mucho apetito y muchas ganas de seguir conversando y te escribiremos a ver si nos compartes tu investigación. Muchas gracias, Mónica, y felicidades. Muchísimas gracias, Blanca. Muchas gracias, Blanca y Mónica. Zoraida, por el chat, nos pregunta o comenta, sistemas de control de gestión intuitivos, que tal vez no se llaman así, en comunidades indígenas donde han controlado virus y epidemias. ¿Se han estudiado? Eso pregunta, la pregunta de Zoraida. Pues que yo sepa, no, pero me parece súper interesante. Esa palabra de gestión intuitivos no lo había oído, no lo había visto, y si tiene algo para leer, me encantaría leerlo. Ok, doctora, muchas gracias. Tenemos más preguntas, vamos a mirar. Bueno, muchas reacciones de felicitaciones y de gusto por la conferencia que usted nos ha brindado el día de hoy, por el tema que nos ha traído, nos ha involucrado. Vamos, ¿quién más se anima a participar aquí de los asistentes? Veo que por ahí está el doctor Naranjo, muy atento, la doctora María Los Ángeles, bueno, varios participantes por acá. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo puedo participar. Bueno, estaba esperando que se animaran, mientras que se animan. A mí me ha parecido muy interesante, Mónica, la nueva perspectiva, ¿no? para iniciar un cambio, ¿no? de ese reframing es necesario, ¿no? Aquí la pregunta que te quería hacer es, desde un punto de vista de un estudiante de doctorado, ¿se puede enfrentar a esta digamos, nueva forma de concebir los sistemas de control, teniendo en cuenta que tiene que luchar contra publicaciones que no suelen aceptar cambios drásticos, sino suaves, ¿no? Y las empresas estarían dispuestas a ceder datos históricos, porque has comentado longitudinales y demás,
el acceder a esos datos llevaría muchísimo tiempo, por lo tanto estás, diríamos, planteando un sistema que al ser complejo o distintas partes conectadas entre sí, va a llevar tiempo, muchísimo tiempo en entenderlo. Yo creo que en parte, por ejemplo, esto se puede ver a todas las escalas. Puedes ver, partiendo de la base de lo que cambiamos son los supuestos, de cómo entendemos estos sistemas, podríamos, un proyecto de estudio podría ser, por ejemplo, que ahora lo estaban haciendo aquí unos compañeros míos con algoritmos. Centrarse en un algoritmo o centrarse en unas medidas y hacer un análisis biográfico, es decir, desde cuándo se origina esa medida, cuántas personas intervienen en su diseño, cómo esa medida va cambiando de forma o de sentido o de definición a lo largo del tiempo, cómo va afectando a distintos departamentos, es decir, cómo tomas el objeto de análisis, es la medida, pero luego analizas esa medida en su contexto y a lo largo del tiempo. En el caso de los algoritmos, por ejemplo, pues cómo son los valores que parece que no están ahí, pero cuando se creó el algoritmo estaban, y cómo el algoritmo pues crea biases, en caso de esto, para una serie de consumidores u otros. Y cómo en un país concreto ese algoritmo ha creado un total caos y sin embargo en otros desarrolla millones. Puedes coger un elemento y verlo a lo largo del tiempo en forma detallada en cómo conecta y se relaciona y cómo genera resultados emergentes que son impredecibles. La clave está en que tú estás recogiendo esa información y luego eres capaz de reportarla. Lo que posiblemente llegamos a hacer serán artículos, muchos de ellos más cualitativos quizá, en los que los editores tendrán que ser más abiertos a esa información de contexto. Y por ejemplo, en junio tuvimos la Performance Management Association Conference que fue aquí online también, y estaba Bob Scapens, que como sabéis ha estado como editor de revistas de accounting mucho tiempo, y él mismo decía, ¿no?, que es verdad que en algunos momentos los propios editores han pedido y los revisores han pedido a los autores que quiten la información de contexto, y que él mismo se consideraba como culpable, ¿no?, por haber hecho eso, y que ahora entendía el valor que tienen. Quizá es algo que no va a ser inmediato, es una cuestión de cambio nuestro. Y también no todos los investigadores querrán ir en este área. O sea, habrá personas que estarán más interesadas en estos efectos unintended, ¿no?, inintencionados, y otros que querrán seguir prediciendo profits porque es lo que les gusta. O sea, yo creo que aquí lo bueno es ampliar nuestras miras y que tengamos herramientas e instrumentos que nos permitan ver cosas que vemos que son interesantes y que tienen mucho valor, pero que hasta ahora no nos habíamos percatado o habíamos podido explicar con nuestros propios conceptos. Perfecto, sí. Yo también estoy de acuerdo en eso de las, digamos, comportamientos no intencionados o no, pero me gustaría saber si esto es semejante a los comportamientos disfuncionales. Es decir, aquellos que no se esperan que se hagan dentro de unos modelos, de unos comportamientos establecidos. ¿Cómo están? Muy buena pregunta. La forma en la que unintended consequences, que es el concepto en inglés, realmente lo que refleja son comportamientos, o sea, son consecuencias, más que comportamientos, son consecuencias que no estaban presentes a la hora del diseño. Esas consecuencias pueden ser positivas o negativas, claro, pueden ser positivas o negativas. Hay algunas positivas y por lo general esas solemos estudiarlas, ¿no? Pues se genera más colaboración, se genera, que a lo mejor tampoco se establecía al principio, pero se ocurre, y más visibilidad, más enfoque, más concentración en cosas concretas. Pero luego también hay las negativas. Entonces, yo creo que la palabra de dysfunctional consequences posiblemente se asocia a unintended consequences, que son negativas.
O sea, consecuencias inintencionadas negativas, no a las positivas. No a las positivas, eso es lo que a mí, bueno, no quiero tampoco monopolizar es la última pregunta, me recuerda mucho a la investigación en salud, en medicina, ¿no? Que al final se hace un recorrido histórico, ya se sabe cómo se comportan y lo interesante son conocer los efectos, ¿no? Las consecuencias, tanto las esperadas como las no esperadas. Y de hecho, al final se atiende más a las no esperadas que a las esperadas, ¿no? Se llama más la atención, a un médico le llama la atención la enfermedad, no que tú llegues y le digas que estás perfectamente, ¿no? Efectivamente. Y lo que para nosotros es crítico es que hasta ahora se dejan medio olvidadas, o sea, todos sabemos que los datos se manipulan, todos sabemos, sobre todo en las organizaciones, ¿no? Pero hasta que no tienes que despedir a 5.000 personas, no te das cuenta y no cambias el sistema. Y entonces la clave sería en cómo detectar cómo ver las unintended consequences como lo que llamamos early warnings, pero además prestarles atención e intervenir. Eso todavía no hemos conseguido hacerlo ni fomentarlo en la práctica. Básicamente, sí, todo el mundo va a hacer gaming, pero hay que minimizarlo. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué hago? No hay tools para eso. No, en verdad no hay todavía no hay. Claro, pero yo creo que es eso, porque como estamos tan focalizados en la parte de profits, estas otras es como, bueno, ¿qué se le va a hacer? Los economistas dicen los necessary evils. Correcto. Pero claro, para mí es alarmante cuando te das cuenta que, por ejemplo, lo del estudio que os comentaba de Nueva York, que una actividad de control concreta con unos targets específicos llegó a generar en una comunidad un racismo y una falta de respeto a los derechos humanos tremenda. Entonces, claro, ahí ya eso se nos sale de nuestra investigación normalmente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Encantada. Muchas gracias, David, por la intervención. Gracias. Mónica, Zoraida, por acá también vuelve y nos pregunta, ¿el sistema de control de gestión de las universidades públicas en Colombia son algo caóticos? ¿Puede compartirnos la experiencia en otro entorno donde realmente fluyen? Pues posiblemente el inglés no es el adecuado tampoco. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo un fenómeno que se está institucionalizando en casi todas las universidades yo diría que hacen investigación, que con la dominación de los rankings y de sistemas de control que vienen impuestos a las universidades están cambiando las dinámicas internas. En el caso de Inglaterra quizá más fuerte porque llevan ya muchos años con estos sistemas, o sea, desde los 80. Y ahora, pues, o sea, ayer, por ejemplo, pues estábamos en una reunión de investigación y sí es una anécdota, pero a unas personas se les dijo básicamente que para hacer la investigación que iban a hacer y no publicarla en un top journal, que era mejor que se fueran de vacaciones. Entonces, empezar a escuchar ese tipo de cosas es tremendo. Cuando todas las conversaciones son asociadas a papers donde vas a publicar esto más que a la idea que va detrás, es alarmante, por ejemplo. Y quizá con lo que nosotros estamos haciendo y lo que pretendemos hacer en un futuro es darle visibilidad a esos comportamientos que están ocurriendo y que el propio sistema va generando y profundizando, no minimizando. Y al final yo creo que los que salen perdiendo son los estudiantes y la sociedad en general. Completamente de acuerdo. Pero así que siento no tener un ejemplo. Quizá algunas de las tradicionales han sabido, algunas partes de entornos como Cambridge y Oxford, que tampoco son ejemplares, pero algunos tienen como algunos departamentos que realmente siguen priorizando los valores académicos y las ideas como tal,
Y quizá como están en esa posición de poder y de credibilidad, pues se lo permiten. Correcto. Bueno, Jorge Andrés Salgado Castillo dice, como parte integrante de los sistemas de control de gestión, ¿qué avances se pueden trabajar en los sistemas de incentivos y recompensas bajo nuevos enfoques? Qué buena pregunta. Pues la verdad es que no lo sé, porque, y ahí me podría, la parte de los incentivos, ahora lo que estamos viendo con todo lo que ha sido el COVID es la importancia que de repente la familia o el tiempo, las cuestiones intangibles ha tomado. Y esa dinámica de cómo el que a ti te den tiempo libre para estar con tu familia te afecta a lo que te esfuerzas en el trabajo. Pero eso son cosas que ya veíamos antes, pero desde el punto de vista de complejidad, la verdad es que todavía no he entrado en ese área. Pero me parece muy interesante. Gracias. Y Barna Hernández Junco, el ejemplo que pone Mónica en un estudio descriptivo longitudinal, me parece muy bien. ¿Y cómo se podría generar investigación experimental con este enfoque de complejidad? ¿Experimental en qué sentido? Si puedo preguntar a Barna. ¿Como haciendo experimentos? ¿Experimentos controlados? Quizás Barna quisiera aclararnos directamente su pregunta. Dice que sí. Con el chat nos dice que sí. Bueno, pues aquí mi opinión realmente es no tengo realmente todavía formada una opinión, pero David, porque esto sí que lo hemos hablado y por ejemplo es una cuestión que él ha incluido al final en el paper, ve difícil que a través de experimentos controlados se puedan testar cosas con una visión de complejidad. ¿Por qué? Porque en un experimento controlado es como ya de por sí tienes esos supuestos de base que lo puedes controlar y medir todo. Y si lo que estamos diciendo es que hay que dejar que esto avance, sería como quasi experimental más que experimento como sería más en otras ciencias, ¿no? Quasi experimental y todavía no sé muy bien qué forma tendría. Pero ahí David es bastante tajante en ese sentido, no los ve. Y por ejemplo, una de las cuestiones que decía es que ahora mismo en Estados Unidos hay, no sé, un porcentaje elevadísimo de doctorandos, perdona, de personas haciendo el doctorado en Estados Unidos, están haciendo experimentos en accounting. Porque, pues por lo mismo, por la presión de publicar y el control que se tiene sobre ese tipo de datos. Así es. Norma Contet dice existe. No sé si haciendo alusión a los enfoques de incentivos o a las instituciones donde realmente fluyen. No sé si de pronto nos pudiera aclarar un poco más. ¿Perdona? Ahí está. No, aquí por el error nos dice que no, que lo olvidemos, que no era por eso. Ok. Bueno. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más tuviera una intervención, una pregunta, un aporte? Yo solo una apreciación respecto a lo que comentaba Barna y también Mónica. Ya existen experimentos no controlados en laboratorio, pero sí están los field experiments, que esos experimentos de campo que se parecen mucho a la observación tenemos un entorno real de los comportamientos y de las relaciones y son mucho más complejos que los lab experiments. Claro. Muchísimo más. Sí, yo creo que quasi experiments, por ejemplo, se podrían hacer, pues como decíamos antes, diseñar una parte específica de un sistema de incentivos, por ejemplo, y ver cómo funciona en un departamento concreto durante 6 meses, 7 meses o un año o lo que fuera, y ver cómo interacciona con otros elementos de control, ver cómo responden las personas. Eso sería parte de un quasi experiment. Pero posiblemente tampoco sería porque al final los quasi experiments, si seguimos las directrices de
no recuerdo ahora cómo se llama, me recuerdo el autor, pero parten de la base de que causalidad es posible. O sea, los quasi-experiments, si lo haces siguiendo un poco las directrices de cómo se hacen, por ejemplo, en economía o en algunas áreas de management también. Una de las premisas de base es que una parte de causalidad se puede establecer. Y aquí creo que las teorías de la complejidad irían un poco, lo cuestionarían ese supuesto. Pero ahí, eso es lo bueno de esto, está todo por hacer. O sea, estamos empezando. Y, por ejemplo, los 2 artículos que David y yo estamos trabajando, ambos están en el sistema de revisión ya. Uno de ellos es establecer los principios de diseños de sistemas de incentivos, cómo cambiarían, es decir, cuáles son los principios de bases que teníamos que tener en cuenta cuando estamos diseñando estos incentivos, estos sistemas de control. Y el siguiente que está yendo para MAR es sobre unintended consequences, o sea, cómo podemos estudiar unintended consequences. Así que os animo a coger incentivos, coger otro tipo de áreas y ver cómo aplicarían estas teorías de la complejidad. Muchas gracias. Gracias. Era Franco. Una última pregunta por acá en el chat de Januario. Dice, ¿cree que el uso, bueno, trato de entenderla, cree que el uso complementario de sistemas, por ejemplo, mecánico u orgánico, puede ayudar a comprender los efectos no deseados? ¿O deberíamos de pensar en sistemas que consideran la empresa como un sistema complejo para comprender e identificar las consecuencias o esos efectos no deseados? Ahí es la pregunta, ¿está la pregunta asociada al nivel de análisis de cuál es el sistema complejo, la organización o el propio de control, o a las interacciones entre los sistemas y la organización? Ahí esa parte de la pregunta no la entiendo bien. Invito a que me explique bien. Sí, por favor, Januario, si de pronto nos puedes. Interacción entre sistemas, dice en el chat. A ver, la interacción entre sistemas sería parte, porque una de las cuestiones más importantes de una visión compleja es estudiar bien las relaciones y cómo las relaciones generan un todo que es más allá, es más que la suma de las partes. Es decir, si tú tienes incentivos y presupuestos y ves las conexiones entre ellos, lo que se genera es más que los incentivos, o sea, los efectos que los incentivos por su lado tendrían y los presupuestos por su lado tendrían. Entonces, claro está, las interacciones y las relaciones están en el heart, en el corazón de lo que intentamos entender usando los supuestos de complejidad. Ahora bien, la gran dificultad, y ese es uno de los debates que hemos tenido aquí con unos compañeros que están estudiando complejidad para sistemas de Internet, por ejemplo, o para toda la distribución de energía de Inglaterra, por ejemplo, es dónde acaba el sistema. O sea, es el sistema, los elementos que hasta ahora estábamos viendo, pues eso, las cuestiones formales y lo que las rodea a nivel social, o el sistema es la organización. Por eso os preguntaba que el nivel de análisis nos puede generar un enfoque u otro. Si vemos la organización como sistema complejo y los elementos de control como parte del sistema organizacional, ahí lo estudiaríamos de otra forma diferente. Ahí de nuevo también está por investigar. Claro que sí, doctora Franco. Bueno, muchísimas gracias a usted por su participación, por esta excelente conferencia que nos ha traído en este acto inaugural del CIBEC 2021, que ha dejado grandes preguntas y que de eso se trata precisamente
estos espacios, grandes intereses por parte de los asistentes y también ese ánimo de seguir indagando sobre otras perspectivas en la misma línea de conocimiento de gestión, pero bajo otras ópticas. Bueno, en el chat, muchísimos agradecimientos a usted por esta excelente conferencia y también muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias, un aplauso. Un aplauso Virtual. Un placer Claro que sí, muchas gracias. tener una audiencia tan amigable. Gracias, de verdad, Mónica, gracias. Muchísimas gracias a vosotros y encantada de estar aquí. Hasta Gracias, luego. Mónica. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, Bye. a todos ustedes, Hasta luego. gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por su Gracias, participación Iván. en este acto inaugural de CIBEC 2021. Les invitamos a continuar en el evento en los próximos 2 días que nos quedan. Mañana estaremos toda la jornada en mesas paralelas con 2 conferencias magistrales, una a media de jornada y la otra a finalizar. También que nos abordan otros aspectos propios del tema del Congreso de Control de Gestión. Para todos, muchísimas gracias y nos vemos mañana en las mesas paralelas que tenemos grandes trabajos que expondrán. Muchas gracias. Gracias, Iván. Muchísimas gracias, Iván. Hasta luego. Muchas gracias a todos.